mes y llegamos al final de esta temática. Un Constantino en nosotros. Y hemos hecho un repaso, ¿verdad? A lo largo de ciertos eventos, ciertos momentos en la vida de Constantino que para nosotros tienen que ser importantes, ¿verdad? La historia fue un poco lo que vimos. Y no queríamos hablar de historia solo porque qué lindo hablar de historia. Queríamos hablar de historia para traerlo a nuestra actualidad. ¿Cómo podemos ver lo que una vez pasó con Constantino, ahora en la realidad y en la actualidad de nuestros días? ¿Cómo lo podemos traer y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Y bueno, empezamos el 1 de agosto, viendo si amamos a Dios o amamos el poder de Dios. Luego Robert nos confrontó un poco sobre quién es ese Dios para mí. ¿Quién es ese Dios que va delante de mí? ¿Verdad? Ese Dios tal vez que utilizamos a veces como mesero. Y luego Henry nos ayudó con la fe verdadera. Esa fe, ¿es una fe verdadera la de Constantino? ¿Es una fe verdadera la nuestra? Confrontarnos un poco más con nosotros. Y eso es lo que hemos venido tratando de hacer, confrontarnos a nosotros mismos. Confrontarnos con algunas ideas que tenemos sobre el cristianismo, confrontarnos con algunas ideas que tenemos sobre cómo se vive la fe y ver cómo podemos cambiarlo, cómo podemos mejorar para que nuestra relación con Dios sea una relación genuina. Y ahora, creo que tenemos que empezar contestando una pregunta. Y es, con todo lo que hemos visto en los pasados domingos, hágase la pregunta, ¿hay un Constantino en ustedes? ¿Hay algunos momentos donde hemos querido utilizar el poder de Dios para nuestro beneficio? ¿Hay momentos donde hemos visto a Dios como un mesero que queremos que nos traiga lo que le pedimos? ¿Hemos visto alguna vez una fe que se quebranta o una fe que no es real en nuestra vida? Probablemente que sí. Yo soy el primero en levantar la mano y decir, yo he pasado por todas y cada una de esas cosas. Entonces, la pregunta que hay que hacer, ¿cómo confrontamos entonces a este Constantino? ¿Cómo entonces erradicamos a este Constantino en nuestra vida? ¿Cómo lo podemos sacar de nuestra vivencia como cristianos? Entonces, he estado pensando en cómo podemos hacerlo y vi un pasaje hermoso que normalmente conocemos muchos, incluso de memoria se los pueden saber. Y es que Jesús, después de ser bautizado, el Espíritu Santo lo envió ¿a dónde? ¿A dónde envió el Espíritu Santo a Jesús? Al desierto, ¿cierto? 40 días en el desierto. Imagínense caminar en el desierto, ¿cómo tuvo que haber estado esos pies? Dice que no comió en ese tiempo. El hambre que puede estar sufriendo Jesús. Y vamos a enfrascarnos entonces en este pasaje y vamos a ver cómo Jesús ahí en el desierto nos enseña a cómo erradicar a nuestro Constantino. Cómo podemos erradicar todas esas malas enseñanzas tal vez que hemos tenido de nuestro cristianismo, todas esas malas prácticas del cristianismo a través de Jesús en el desierto y las tentaciones que él tuvo ahí. Y es que primero tenemos que confrontarnos con que Dios no está a la orden de nosotros, sino nosotros estamos a la orden de Dios. Muchísimas gracias. Y vemos cómo empieza la primera tentación que nos narra Lucas y dice, si eres hijo de Dios, propuso el diablo, ordénele a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué ganas? Jesús sin comer. Me imagino el hambre que está teniendo con ese calor y él pudiendo convertir en pan. Jesús da una respuesta magnífica y la respuesta a él es, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Se niega a sí mismo porque él pudo haberlo hecho. Poder tenía, pero él dijo, no lo voy a hacer porque me lo diga el diablo. Lo voy a hacer en el momento en el que Dios me lo diga. Y es que muchas veces esto cambia en nuestra vida. Nosotros queremos hacerlo cuando yo quiera, quiero que las cosas se cumplan a mi manera, cuando yo lo diga, en el momento que yo lo establezca. Pero si el Espíritu manda a Jesús al desierto, fue por una razón. Y cuando Jesús se enfrenta con el diablo y le dice que escrito está, no solo de pan vive el hombre, negándole lo que el diablo le está proponiendo y está diciendo, yo no voy a actuar hasta que el Padre actúe.
Él me va a sostener. No sé cuándo, no sé en dónde, pero Él me va a sostener. No importa si me estoy muriendo de hambre en medio del desierto, Dios me va a sostener porque no solo de pan vive el hombre. Es más, de hecho, hace una referencia a Deuteronomio y cuando vamos a Deuteronomio 8, del 2 al 3 dice, y te acordarás de Jehová todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas que todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto es hablándole al pueblo, a Moisés en el desierto. Cuando ustedes estaban ahí en el desierto, el Señor les dio de comer. En el desierto, teniendo hambre, el Señor les dice, y Jesús lo sabía, y Jesús le dice, si el Señor le dio de comer a este pueblo, a mí también me va a comer. Y hoy en día tenemos que aprender que el rol no puede cambiar. Porque a veces estos momentos que hemos visto, de cuando queremos el poder de Dios, de cuando queremos que el Señor nos sirva todo en una mesa como nuestro mesero, o cuando simplemente nuestra fe la utilizamos como un juego, en esos momentos puede ser herramientas para la tentación de cómo usted se percibe como hijo de Dios. Y cuando estamos en medio de la tentación, estamos en el medio del desierto. Y es un desierto que tal vez no es un desierto parecido a este, pero es un desierto en el que yo digo, Señor, necesito esto. Y el Señor, no, usted no lo necesita, se lo voy a dar en su momento, cuando deba de dárselo. Pero usted no lo necesita, tranquilo. Y qué difícil es confiar en esto, porque esas tentaciones entonces me pone a confrontarme en que ¿realmente soy hijo de Dios? Porque si yo le hablo al Señor y digo, es que yo necesito esto y el Señor me lo niega, yo en medio de mi desierto, en medio de mi tentación, pero el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Ahí es donde una forma de erradicar a nuestro Constantino. Porque muchas veces buscamos al Señor, pero lo buscamos a nuestra manera. Y a veces el Señor quiere hablarnos en la palabra y no vamos ahí. A veces el Señor tiene tantas cosas como alimentarnos en medio de nuestro desierto. Quiere darnos esa maná, esa comida que ustedes no conocían, que está en la palabra del Señor, pero no buscamos ahí. Ahí está el alimento que el Señor quiere darnos, ese pan que ustedes tanto ansían. Y Jesús nos da un ejemplo de eso. No solo de pan vivirá el hombre, confronta al diablo. Y dice, yo me moveré cuando Dios me lo diga. ¿Y cómo Dios nos habla hoy en día? ¿Por dónde nos habla Dios? A través de su palabra. Pero si no buscamos ahí, ¿cómo nos va a saciar de ese pan? ¿Cómo nos va a saciar de esa comida que no conocemos? Y es muy fácil caer en esa tentación. Y ahí empieza a construirse ese Constantino en nosotros. ¿Cómo lo erradicamos? Buscando en la palabra de Dios, así como lo hizo Jesús. La tentación como poder. Vamos a retomarlo. Yo les hablaba del poder de Dios y cuando lo buscamos. Y el mismo Jesús también le tocó pasar una situación parecida. Y es que versículos más adelante dice, después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque la escritura dice, Dios mandará a sus ángeles que te cuiden y te protejan. Ay, no, sabe, me adelanté fue. No, está bien, sí. Disculpen, es que te cuiden y te protejan. Y ahí está diciendo, el Señor tiene poder y va a hacerlo. Te puede salvar. Puede hacerlo. Es más, hace referencia incluso utilizando la palabra del Señor, diciéndole, en la Biblia dice que el Señor lo va a salvar. En la Biblia nos dice el Señor los va a cuidar, ¿cierto? E incluso el diablo utiliza la misma palabra del Señor para decirle, los ángeles lo van a cuidar. Vea lo que dice Salmos. Dice Salmo 91, 11 al 12 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti,
que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo conocía la palabra entonces. Y el diablo supo cómo usarla. Mándese. Que los ángeles, dice la Biblia que los ángeles lo van a ayudar. Entonces, mándese. Si eres hijo de Dios. 2 veces que utiliza lo mismo. Si eres hijo de Dios, mándese. Y a veces las personas utilizan la misma Biblia y la tergiversan tanto que luego terminamos con creencias que son completamente erróneas. Y el diablo sabe usar esas cosas. Es más, no hay que irnos ni muy lejos. Hace poco tuvimos una pandemia y yo escuchaba gente que decía, yo no necesito mascarilla ni vacunas porque soy hijo de Dios y a los hijos de Dios el Señor los protege y no les da COVID. Y a muchos les dieron COVID. Hay quienes dicen, los hijos de Dios no son pobres, que la pobreza la reprendan y a veces no tienen ni para el pan. ¿Qué hacemos con eso? Hay personas que han utilizado la palabra del Señor para dar mensajes erróneos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Están utilizando la palabra de una mala forma que genera malas enseñanzas en nosotros. Y que luego esperamos que el Señor cumpla esas malas enseñanzas y dicen, no. Un momento. Que usted haya leído a su voluntad y no haya buscado la voluntad de Dios, eso no es culpa mía. Y Jesús le da una respuesta y dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Él sabía que no había que ponerlo a prueba. Y muchas veces nosotros lo ponemos a prueba. Señor, si es verdad que usted existe, sáname. Y si no me sana. Señor, si es verdad que tú existes, dame dinero. Yo sigo esperándolo. ¿Y qué pasa? No pongas a pruebas al Señor. No hay que ponerlo a prueba. Él sabrá cuándo y dónde. Y en el desierto es cuando más queremos poner a prueba al Señor. Cuando estamos pasando por la tentación es cuando más pruebas queremos del Señor. Señor, dame una señal que existe. Dice el Señor, sí existo y estoy a tu lado, pero a mi tiempo y a mi manera. Es más, incluso esto es una referencia a lo que les dice en Deuteronomio. Dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Mesá. Y si nos retrocedemos a qué pasó ahí, dice, hay que irnos hasta el Éxodo incluso, para irnos a ver qué pasó en Masá. Hay que irse hasta Éxodo y dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Esta es la referencia que está haciendo Jesús cuando le dice, no tentarás a Jehová. A lo que pasó con su pueblo en el desierto. Y ahí en el desierto Moisés le hizo, ¿para qué tientan? El Señor no lo va a dar. El Señor nos prometió sacar. Si el Señor nos metió al desierto, el Señor nos va a sacar del desierto. En su momento. Él no lo va a hacer. No hay que tentar a Jehová. No hay que tentar a Dios. Dios sabrá por qué estamos ahí. Tal vez no le encontramos lógica. Tal vez en ese momento no encontramos una salida, pero sabemos por qué está ahí. El Señor sabe por qué estamos ahí. Entonces, hermanos, el desierto es un momento complicado en nuestras vidas. Porque el desierto, y aquí solo tomé 2 de las 3 tentaciones que vive Jesús, porque vive la tentación del poder cuando le dicen todo esto será tuyo si te arrodillas ante mí, le dice el diablo. Y Jesús se niega ante ese poder. ¿Por qué? Porque él sabía a quién realmente tenía que adorarle. Qué raro, ¿por qué utiliza si eres hijo de Dios? Bueno, lo utiliza porque exactamente eso pasa cuando estamos en el desierto de nuestra tentación, cuando el Señor no contesta, cuando el Señor no nos habla, cuando el Señor no nos da ese poder que tanto ansiamos. Y realmente soy hijo de Dios, ¿por qué no me contesta mis oraciones? Realmente soy hijo de Dios. La tentación sabe dónde tocar y tocan la identidad de la persona. Soy hijo de Dios realmente. Somos hijos de Dios realmente. Porque todos aquí pasamos por el desierto. Y en el desierto, discúlpeme, pero incluso yo he perdido la identidad de quién soy.
Y es clave porque dos eventos hemos tocado ahorita, ¿cierto? Hemos tocado, bueno, tres contextos hemos tocado ahorita. Nosotros, cuando pasamos por Él. Ajá. Jesús cuando estuvo en Él. Y el pueblo de Israel cuando estuvo en Él. Todos estuvieron en el desierto. ¿Qué pasa en el desierto? ¿Qué pasa en el desierto? Es que sí, es un momento de debilidad de nuestra fe y el Señor quiere que pasemos por ahí. Es un momento donde nos quebranta nuestra alma, quebranta nuestro espíritu, quebranta nuestra fe, para que descubramos cuáles son esas señales de Constantino que están en nosotros. Cuáles son esas señales de una falsa relación con Dios que tenemos. ¿Cuáles son esas señales de las falsas enseñanzas? Porque las falsas enseñanzas en la tentación salen a la luz. ¿Dónde está tu identidad? También se define en el desierto. Por eso Jesús fue al desierto, porque tenía un proceso que llevar para cumplir su ministerio, donde él tenía que saber quién era él realmente, donde él tenía que superar esas tentaciones de lo que pudo haber estado en su corazón, y donde nosotros también tenemos que estar ahí. Pero el desierto no es solo algo malo, porque nosotros lo vemos como, si es que yo estoy en un desierto. Si yo digo, levantemos la mano los que nos sentimos en un desierto, levantamos la mano y decimos, sí, estamos en un desierto porque no sentimos al Señor. Tal vez muchos de nosotros podemos estar en un desierto ahorita. Pero el desierto no solo es un momento de prueba, sino que muchas personas incluso buscaron el desierto como una solución para combatir lo que Constantino había puesto en el Imperio Romano. Una de las tantas causas que provoca que ahora Constantino nos dé esta nueva forma de vivir la fe es que muchas personas vieron y dijeron, eso no es así. Así no se vive la fe. Porque un cristiano tiene que ser un atleta. Un cristiano tiene que ser una persona que se prepara para dedicarle su vida al Señor. Y cuando vieron lo que Constantino estaba empezando a introducir al imperio, dijeron, yo no quiero eso porque eso no se parece al cristianismo. ¿Y a dónde se fueron? Al desierto. Ellos mismos buscaron el desierto. Así que el desierto no es solo un momento feo de nuestra vida, no, el desierto también es el momento donde podemos encontrar a Dios verdaderamente. El desierto es el momento donde podemos realmente erradicar al Constantino en nosotros. Constantino fue un gran ejemplo para muchas cosas, un gran guerrero, un gran gobernante para algunos, para otros un ejemplo de fe, para nosotros el primer cristiano contemporáneo. Pero ahora la pregunta es para nosotros, que se hagan ustedes. ¿Cuántas de estas cosas he tenido que erradicar en mi desierto, en este desierto? El Señor esté con nosotros.